Hay encuentros que no nacen de un plan, no obedecen a la lógica, no piden permiso a la razón, y aún así llegan con una exactitud inquietante. A veces aparecen como una coincidencia mínima, una frase dicha por alguien desconocido, una imagen que se queda suspendida en la mente más tiempo de lo normal, un recuerdo que vuelve sin haber sido llamado, o un video que surge justo cuando algo dentro de ti ya no puede seguir dormido. Puede parecer casualidad. Puede parecer apenas otro contenido entre miles. Sin embargo, hay instantes en los que una presencia invisible parece colocar algo frente a nosotros no para distraernos, sino para interrumpir el modo automático en que veníamos viviendo. Tal vez eso esté ocurriendo ahora mismo. No solamente porque una plataforma haya decidido mostrarte estas palabras. No solamente porque tus ojos se detuvieron aquí por unos segundos. Tal vez estás frente a esto porque existe en tu interior una zona que ya estaba esperando una señal, aunque fuera pequeña, aunque llegara envuelta en silencio, aunque no supieras nombrarla. Y cuando una parte profunda del ser está lista para reconocer algo, basta un gesto mínimo para que todo empiece a moverse. No hace falta un gran acontecimiento. No hace falta una crisis visible. En ocasiones, lo decisivo empieza con una leve perturbación del corazón, con esa sensación extraña de que algo conocido acaba de volverse distinto. Carl Jung observó durante años que la transformación verdadera no comienza cuando alguien intenta cambiar su conducta por obligación, por disciplina o por imagen. El movimiento real empieza cuando aquello que permanecía debajo de la conciencia toca por fin la superficie. Cuando una emoción evitada durante mucho tiempo encuentra lenguaje. Cuando un miedo escondido deja de operar desde la oscuridad. Cuando una herida antigua ya no puede seguir disfrazándose de carácter, destino o costumbre. Ahí nace el giro. No en el exterior. No en la máscara. Sino en el momento en que lo oculto deja de ser totalmente oculto. Ese momento casi nunca hace ruido. Suele llegar sin anuncio, sin ceremonia, sin una voz que diga ahora empieza tu cambio. Más bien se parece a una grieta pequeña en una pared que parecía intacta. Desde fuera, nada parece haberse derrumbado. La vida sigue. El día continúa. Las personas alrededor conservan su misma expresión. Pero algo en tu forma de mirar ya no es igual. Y una vez que esa alteración comienza, aunque sea de manera tenue, ya no resulta tan fácil volver al punto anterior. Porque has visto algo. Porque has sentido algo. Porque una parte de ti ha despertado lo suficiente como para no aceptar de nuevo el sueño completo. Quizá por eso ciertos momentos dejan una marca imposible de borrar. Pasan con suavidad, duran poco, y sin embargo su huella permanece. No parecen espectaculares. No merecen titulares. Nadie alrededor sospecha su importancia. Pero desde ese instante, el mundo interior empieza a reorganizarse con una lentitud profunda. Y aunque al principio no lo entiendas del todo, ya has comenzado a alejarte de la persona que eras hace apenas un momento. Jung dedicó gran parte de su vida a estudiar ese mecanismo invisible. Le interesaba comprender por qué tantas personas repiten patrones que dicen detestar, por qué tropiezan una y otra vez con conflictos similares, por qué toman decisiones que después les parecen incomprensibles, y por qué muchas veces llaman destino a algo que, en realidad, brota desde regiones internas que nunca han sido vistas con claridad. Su respuesta no fue simple, pero sí poderosa. La mayor parte de lo que nos mueve no vive en la zona iluminada de la conciencia. Vive más abajo, en capas profundas de la psique, donde la voluntad no gobierna con la seguridad que imagina. Creemos que elegimos desde la lucidez. Pensamos que actuamos desde ideas claras, argumentos sólidos y decisiones bien pensadas. Y, sin embargo, bajo esa superficie existen corrientes silenciosas que influyen en nuestras reacciones, nuestros vínculos, nuestras preferencias, nuestros temores y hasta nuestra manera de sufrir. Jung expresó esta intuición con una frase que atravesó generaciones. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, eso dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. En esa línea cabe casi toda una teoría del cambio humano. Porque el problema no es únicamente cargar heridas, deseos reprimidos, recuerdos dolorosos o zonas negadas. El problema más serio es no saber que están actuando. Una persona no cambia de verdad solo porque decide cambiar. Puede proponerse ser distinta, puede repetir promesas, puede diseñar hábitos nuevos, puede adoptar un discurso de fortaleza. Pero si la raíz invisible permanece intacta, tarde o temprano el viejo movimiento regresará. La transformación comienza cuando algo enterrado es visto, reconocido, nombrado y sostenido sin huida. Ahí empieza la conciencia a recuperar terreno. Piensa en alguien cuya vida, desde fuera, parece ordenada. Trabaja con responsabilidad, mantiene una imagen estable, rara vez se desborda, casi nunca habla de emociones intensas. Todo sugiere equilibrio. Sin embargo, en cada vínculo cercano se repite la misma secuencia.
Al principio hay apertura, luego aparece tensión, después desconfianza, más tarde distancia, y al final ruptura. Quien vive ese patrón suele explicarlo con frases conocidas. Soy así, me cuesta entregarme, necesito espacio, todavía no encuentro a la persona correcta. Y muchas veces lo cree sinceramente. Pero bajo esas explicaciones puede habitar una historia más antigua. Imagina que un día, en una conversación larga, esa persona recuerda su infancia. Habla de un padre severo, de una casa donde el afecto parecía depender del rendimiento, de la sensación de ser valorado solo cuando no cometía errores, de la presión de comportarse perfectamente para no perder aprobación. Mientras cuenta eso, se produce un silencio especial. No ha aparecido un dato completamente nuevo. Quizá esos recuerdos ya existían. Quizá había hablado antes de ellos. Sin embargo, algo se acomoda de otra manera. De pronto comprende que su ansiedad en el amor no nació en el presente, que su necesidad de alejarse cuando alguien se acerca demasiado no es simple frialdad, que su sospecha constante no proviene de la otra persona, sino de una antigua expectativa de rechazo. En ese instante, lo inconsciente ha tocado la conciencia. Eso era precisamente lo que Jung consideraba decisivo. El cambio auténtico no arranca en la conducta, sino en la visión profunda de aquello que operaba dentro de nosotros sin ser reconocido. Mientras una fuerza permanece oculta, nos arrastra desde la sombra. Reaccionamos, nos defendemos, repetimos, herimos, nos saboteamos, y luego inventamos explicaciones razonables para no mirar la raíz. Pero cuando esa fuerza recibe luz, empieza a perder una parte de su poder invisible. No desaparece de inmediato. No se evapora como por arte de magia. No deja de doler de un día para otro. Aún así, su dominio ya no es el mismo. Ahora ha sido vista. Ahora tiene nombre. Ahora puede ser observada en el momento en que intenta dirigir otra vez la vida. Es parecido a navegar por el mar durante la noche. La conciencia sería una lámpara pequeña sobre la cubierta. Gracias a ella, alcanzamos a ver un tramo corto del camino. Pero debajo del agua actúan corrientes intensas que modifican la dirección del barco sin que lo notemos. Mientras ignoramos esas corrientes, creemos que el desplazamiento sucede por azar, por fatalidad o por mala suerte. Cuando por fin advertimos que existen, la travesía adquiere otro significado. Ya no todo parece capricho del océano. Empieza la posibilidad de corregir el rumbo. Por eso, para Jung, transformarse no significaba convertirse en una versión fabricada de uno mismo. No se trataba de construir una identidad más bonita, más admirada o más aceptable. Se trataba de llegar a ser más honesto con la propia verdad. Y esa verdad no está hecha solo de virtudes visibles. Incluye envidia, temor, necesidad de reconocimiento, resentimiento, fragilidad, deseos contradictorios, partes heridas que el yo preferiría negar. Jung llamó sombra a buena parte de ese territorio. No porque sea maligno por definición, sino porque permanece fuera del campo donde solemos mirarnos con gusto. Aquí aparece una de sus intuiciones más incómodas. Una persona se vuelve más entera no cuando evita su oscuridad, sino cuando se atreve a conocerla. Esa es la paradoja. Queremos paz, pero rechazamos ver aquello que nos divide por dentro. Queremos libertad, pero tememos descubrir qué fuerzas nos encadenan. Queremos sentido, pero evitamos descender al lugar donde nuestras contradicciones siguen respirando. Y, sin embargo, es precisamente en ese descenso donde comienza la reunión de las partes dispersas del alma. Así empieza lo que Jung llamaba individuación, el proceso por el cual un ser humano deja de vivir únicamente desde la máscara y comienza, poco a poco, a integrar lo que había sido apartado. No consiste en inventar un personaje nuevo, consiste en reconciliar fragmentos internos que llevaban mucho tiempo separados, en reconocer los bucles de la vida con más claridad, en advertir antes las reacciones automáticas, en notar que ciertas cosas que llamábamos personalidad, destino o circunstancia eran, en parte, expresiones de elementos inconscientes jamás examinados. Y cada vez que uno de esos elementos sale a la luz, es como si una niebla muy fina se retirara del espejo interior, dejando ver un rostro más verdadero, todavía incompleto, todavía en proceso, pero menos ajeno que antes. A veces basta un solo instante de lucidez para que la dirección completa de una vida empiece a moverse, y cuando ese primer desplazamiento ocurre, también empiezan a aparecer momentos extraños, raros, casi irrepetibles, situaciones breves que parecen tocar una puerta interna que llevaba años esperando ser abierta. Y cuando ese primer desplazamiento interno ya ha comenzado, algo casi imperceptible empieza a reorganizar la experiencia cotidiana. No cambia de inmediato lo que ves afuera, pero sí se altera la forma en que lo interpretas. Las mismas calles, las mismas conversaciones,
los mismos gestos de siempre, y aún así, algo se siente diferente, como si una capa invisible hubiera sido retirada, revelando un significado que antes no estaba disponible para ti. Es en ese punto donde surgen ciertos instantes que no se repiten con facilidad. No siempre vienen acompañados de grandes eventos. De hecho, la mayoría de las veces aparecen en situaciones completamente comunes. Una charla breve que, sin razón aparente, permanece contigo durante horas. Una mirada que parece contener más de lo que muestra. Un momento de pausa en medio del día donde todo parece detenerse por dentro, aunque el mundo continúe igual por fuera. Lo que vuelve especiales a esos instantes no es lo que ocurre externamente, sino el cambio silencioso en la percepción. Carl Jung notó que esos episodios suelen manifestarse cuando un movimiento interno coincide con una circunstancia externa en el momento exacto. No es simplemente casualidad. Es como si dos líneas invisibles, una que nace dentro de ti y otra que viene del mundo, se cruzaran en un punto preciso. A ese fenómeno lo llamó coincidencias cargadas de significado. No porque tengan una explicación lógica inmediata, sino porque producen un impacto psicológico que va más allá de lo evidente. Hay encuentros que duran minutos y dejan una huella más profunda que relaciones enteras. Hay frases que apenas ocupan segundos y, sin embargo, permanecen resonando durante años. Y lo más curioso es que, cuando intentas explicar por qué fueron tan importantes, muchas veces no encuentras palabras suficientes. No fue lo que ocurrió, sino lo que se activó dentro de ti a partir de eso. En la literatura, existen escenas que capturan perfectamente este tipo de transformación. Un personaje puede pasar toda su vida guiado por ambiciones, expectativas o ideales construidos, hasta que, en un solo instante, su visión cambia por completo. No necesita largos discursos ni explicaciones complejas. Basta una imagen, un silencio, una experiencia breve. Y desde ese momento, aquello que antes parecía esencial pierde peso, mientras que algo más profundo comienza a ocupar su lugar. En la vida real, ocurre de manera muy similar. Sin embargo, hay algo que distingue a estos momentos. No pueden repetirse de la misma forma. Puedes volver al mismo lugar. Puedes intentar recrear la situación. Puedes escuchar otra vez las mismas palabras. Pero la intensidad original no regresa intacta. Y esto no significa que haya perdido valor. Significa que ha cumplido su función. Porque tú ya no eres exactamente la misma persona que eras cuando ocurrió. Una vez que algo se vuelve consciente, no puedes regresar completamente al estado anterior. Es como descubrir una puerta en una habitación que siempre creíste conocer. Durante años, viviste ahí sin notar su existencia. Pero en el momento en que la ves, todo cambia. Incluso si decides no cruzarla, ya sabes que está ahí. Y ese conocimiento modifica tu relación con el espacio. La vida, en cierto sentido, funciona como un mapa que se despliega poco a poco. La mayor parte del tiempo, solo ves el camino inmediato frente a ti. Tomas decisiones basadas en lo familiar, repites rutas conocidas, avanzas sin cuestionar demasiado hacia dónde conduce todo eso. Pero de vez en cuando, aparece un punto elevado desde el cual puedes observar una parte más amplia del recorrido. Ese instante puede durar muy poco, pero es suficiente para alterar la dirección de tus pasos. Después de eso, ya no caminas de la misma manera. Desde la perspectiva de Jung, esos momentos únicos suelen ser señales de maduración interna. No llegan por casualidad ni por capricho. Aparecen cuando una parte más profunda del ser está lista para emerger en la conciencia. Aquello que antes evitabas, aquello que no estabas preparado para enfrentar, aquello que ni siquiera habías considerado posible, comienza a revelarse. Y lo más interesante es que, en ese punto, el mundo exterior no necesita hacer mucho. A veces basta un detalle mínimo para iluminar todo lo que estaba esperando ser reconocido. Una conversación aparentemente trivial puede convertirse en un punto de inflexión. Una escena cotidiana puede adquirir un significado completamente nuevo. Un instante de silencio puede volverse más elocuente que cualquier explicación. Pero aquí aparece algo importante. Estos momentos no pueden ser forzados. No responden a la voluntad directa. No aparecen porque los busques con insistencia. De hecho, muchas veces surgen cuando dejas de intentar controlarlo todo. Cuando algo dentro de ti ha madurado lo suficiente como para ver lo que antes no podía. Intentar producirlos artificialmente suele generar frustración, porque su naturaleza no es la repetición, sino la aparición. Son como un rayo breve en una habitación oscura. Durante un segundo, todo se ilumina. Ves los contornos, los objetos, la forma del espacio. Luego la oscuridad puede volver, pero ya no es la misma, porque ahora sabes lo que hay dentro. Y ese conocimiento no desaparece,
Muchas personas atraviesan experiencias así sin reconocer su importancia en el momento. Las consideran simples coincidencias, detalles sin relevancia, sensaciones pasajeras. Solo más tarde, al mirar hacia atrás, comprenden que ahí comenzó algo. Un cambio en la forma de relacionarse, una decisión distinta, un nuevo sentido en la vida, o incluso el inicio de una transformación que tardaría años en desarrollarse por completo. Por eso, más que intentar producir estos instantes, lo esencial es aprender a reconocerlos. Y para eso, hay una práctica sencilla, aunque no siempre fácil. Prestar atención. Notar qué momentos te hacen detenerte, qué experiencias dejan una sensación diferente, qué palabras permanecen contigo más tiempo del habitual, qué situaciones generan un silencio interno que no puedes ignorar. Cuando algo así ocurra, no te apresures a explicarlo ni a descartarlo. Permanece ahí un poco más. Observa lo que se ha movido dentro de ti, porque muchas veces, es precisamente en esos pequeños espacios donde comienza a cambiar la dirección de toda una vida. Y si alguna vez has vivido un instante así, uno breve pero imposible de olvidar, entonces sabes que no se trata de la duración, sino de la profundidad con la que toca algo esencial dentro de ti. Esos momentos no llegan para quedarse de la misma forma en que aparecieron. Llegan para transformarte, y cuando lo hacen, también traen consigo algo más. Una sensación extraña, una mezcla de claridad y, al mismo tiempo, inquietud. Porque ver algo nuevo dentro de uno mismo no siempre es cómodo. A veces, es el inicio de una pregunta que ya no puede ser ignorada. Y es justamente ahí donde comienza otro proceso más complejo. Y es justamente aquí donde la transformación deja de parecer una idea inspiradora y empieza a sentirse como una amenaza para la estructura interna que hasta ahora sostenía la vida. Porque una cosa es recibir un instante de claridad, y otra muy distinta es aceptar todo lo que esa claridad exige. Mientras la revelación permanece en el nivel de la emoción o de la intuición, todavía puede contemplarse con cierta distancia. Pero cuando comienza a volverse concreta, cuando insinúa que algo en ti deberá cambiar de verdad, entonces aparece una reacción más antigua, más instintiva y más difícil de admitir, el miedo a cruzar hacia una versión desconocida de uno mismo. No se trata solamente del temor al error, al fracaso o a la pérdida. Se trata de algo más profundo. Se trata del estremecimiento que produce intuir que, si das un paso verdadero, quizá ya no puedas seguir siendo la persona que has sido hasta ahora. Carl Jung comprendió que el yo consciente no está construido para amar la transformación, sino para preservar cierta continuidad. El ego quiere estabilidad, reconocimiento, previsibilidad, una narrativa coherente sobre quién eres y cómo funciona tu mundo. Por eso, incluso cuando una persona descubre una verdad importante sobre sí misma, no siempre la recibe con alivio. A veces la recibe con resistencia, con aplazamiento, con una extraña necesidad de posponer lo evidente. Sabe que algo ha sido mostrado, pero intenta seguir como si nada hubiera ocurrido. Y esto no pasa porque falte inteligencia ni porque haya mala fe, sino porque toda verdad profunda reorganiza el equilibrio interior. En cuanto algo oculto se vuelve visible, también se vuelve imposible sostener del mismo modo la antigua ilusión. Entonces empieza un conflicto silencioso entre lo que ya ha sido visto y lo que todavía quiere permanecer intacto. Pensemos en una persona que ha construido su identidad alrededor de la seguridad. Durante años ha elegido lo correcto, lo esperado, lo razonable. Ha seguido caminos que ofrecían estabilidad, ha evitado aquello que implicaba riesgo, ha preferido una paz limitada antes que una incertidumbre fecunda. Desde fuera, su vida parece ordenada. Incluso puede ser admirada por otros. Pero en un momento determinado surge una posibilidad distinta, una vocación pospuesta, una relación que despierta zonas desconocidas, una decisión que obliga a dejar atrás una estructura demasiado estrecha. En apariencia, esa oportunidad representa un avance. Sin embargo, a nivel interno, también representa una amenaza. Porque aceptar esa nueva dirección no significa únicamente ganar una vida más auténtica. Significa abandonar una versión de sí mismo que ha sido sostenida durante años con enorme esfuerzo. Significa reconocer que la identidad anterior quizá no era falsa, pero sí insuficiente. Y esa admisión puede resultar más inquietante que cualquier fracaso externo. Jung llamaba sombra a ese territorio psíquico que el yo preferiría no mirar. Muchas veces se entiende mal este concepto, como si se refiriera solo a lo oscuro en un sentido moral. Pero la sombra también contiene capacidades no vividas, impulsos sofocados, fuerzas creativas relegadas, necesidades afectivas negadas y deseos que no encontraron lugar dentro de la imagen aceptable que una persona construyó de sí misma. Por eso, cuando surge una posibilidad transformadora, no solo aparece entusiasmo, también aparece la sombra.
Porque toda apertura hacia una vida más verdadera obliga a reconocer lo que fue reprimido para sostener la adaptación anterior. Y ahí el miedo adopta múltiples disfraces. Puede presentarse como exceso de prudencia, como necesidad de entenderlo todo antes de actuar, como análisis interminable, como perfeccionismo, como espera de la señal definitiva que nunca llega. Desde fuera parece sensatez. Desde dentro, muchas veces es defensa. Hay personas que pasan años enteros detenidas frente a un umbral que una vez vieron con total claridad. Recuerdan con precisión un periodo, una conversación, una oportunidad, una tarde concreta en la que sintieron que la vida les mostraba otra dirección posible. No siempre hablan de ello como un gran drama. A veces lo mencionan casi con serenidad. Pero si uno observa con más atención, percibe que hay algo en ellas que todavía sigue de pie en aquel momento. Como si una parte del alma no hubiera terminado de retirarse de ese punto del camino. No porque quiera volver exactamente al pasado, sino porque sabe que allí se reveló algo esencial. No fue solo una ocasión perdida. Fue el contacto con una posibilidad interna que no llegó a encarnarse del todo. Y eso deja una impresión difícil de borrar, porque no se siente como un error cualquiera, sino como el eco de una vida que pudo haber tomado otra forma. Sin embargo, el problema más delicado no es que esos momentos no regresen de la misma manera. El problema es el intento de retenerlos. El ego, al comprender que ha tocado algo excepcional, busca conservar la experiencia original. Quiere repetir el sentimiento, reconstruir la atmósfera, volver al lugar, escuchar de nuevo las mismas palabras, recrear exactamente la misma vibración interior. Pero ese esfuerzo está condenado a frustrarse, porque los momentos verdaderamente transformadores no fueron hechos para ser coleccionados. Fueron hechos para alterarnos. Su sentido no está en permanecer, sino en fecundar. Son como una semilla cuyo valor no consiste en seguir intacta en la palma de la mano, sino en caer en la tierra y desaparecer de la vista para iniciar un proceso lento, silencioso y profundo. El instante visible es breve. Lo decisivo ocurre después, en una oscuridad donde nada parece moverse y, sin embargo, todo empieza a cambiar. Por eso el temor ante las cosas que aparecen una sola vez no siempre significa pérdida. Muchas veces significa contacto con algo importante. Cuando una experiencia roza una zona verdadera del alma, deja al descubierto la distancia entre la vida que llevamos y la vida que, en algún nivel, sabemos que podríamos llevar. Esa distancia duele, no porque el momento nos haya quitado algo, sino porque nos ha mostrado algo. Y lo mostrado ya no puede ser completamente negado. A partir de entonces, incluso si seguimos igual por un tiempo, algo dentro de nosotros sabe. Sabe que existe otra orilla. Sabe que la ruta habitual no es la única. Sabe que la identidad actual no agota todas las posibilidades del ser. Y ese saber produce inquietud precisamente porque no permite el regreso inocente a la antigua inconsciencia. Imagina a alguien que ha caminado durante años por la misma ribera de un río. Conoce sus piedras, sus curvas, su vegetación, la forma en que la luz cae sobre el agua al atardecer. Todo allí le resulta familiar. Luego, un día, por alguna razón, alza la vista y advierte del otro lado una tierra diferente. No hace falta cruzar de inmediato. Ni siquiera hace falta saber cómo hacerlo. Basta con haberla visto. Desde ese segundo, la antigua ribera ya no será exactamente la misma, porque ahora convive con la certeza de que existe otra posibilidad. Y esa sola conciencia altera la experiencia entera. Algo parecido sucede en la vida interior. El verdadero umbral no aparece cuando uno tiene todas las respuestas, sino cuando ya no puede fingir que no ha visto lo que ha visto. Jung creía que estas tensiones forman parte inevitable del proceso de individuación. Convertirse en quien uno es de verdad no implica avanzar en línea recta, ni acumular certezas, ni sentirse fuerte en todo momento. Implica atravesar contradicciones, aceptar ambivalencias y reconocer que cada crecimiento real trae consigo una pequeña forma de duelo. Hay que despedirse de ciertas seguridades, de ciertas explicaciones sobre uno mismo, de ciertos papeles que antes daban orden aunque también dieran encierro. Y es natural que el yo tiemble frente a ese desprendimiento, no porque la nueva vida sea peor, sino porque todavía no sabe habitarla. El miedo no siempre señala que vamos por el camino equivocado. A veces señala que estamos cerca de una frontera importante. La dificultad está en que muchas personas interpretan ese temor como una razón para retroceder. Sienten incomodidad y suponen que eso significa error. Experimentan incertidumbre y creen que deben esperar. Notan resistencia y concluyen que todavía no es el momento. Pero en muchas ocasiones, esa incomodidad no es una advertencia en contra del cambio, sino el síntoma natural de estar frente a algo que excede la antigua forma de vivir. La psique no se reorganiza sin fricción. Lo nuevo no entra sin desplazar estructuras viejas.
Y el alma no se ensancha sin obligar al yo a renunciar a una parte de su control. Por eso, lo que se siente como amenaza puede ser, en un nivel más profundo, el anuncio de un nacimiento interior. La pregunta decisiva, entonces, no es cómo recuperar el instante que pasó, ni cómo eliminar por completo el miedo, ni cómo obtener garantías antes de dar un paso. La pregunta real es otra: ¿qué hacer con lo que ese momento abrió dentro de ti? Porque allí se decide todo. Si lo conviertes en nostalgia, quedarás prisionero de una imagen. Si lo conviertes en comprensión viva, empezará a modificar tu camino. El valor de una revelación no está en la intensidad emocional con que fue vivida, sino en la forma en que transforma después la mirada, las decisiones, los vínculos, la relación con uno mismo. Y eso exige algo más difícil que sentir. Exige sostener, tolerar, encarnar. Cruzar el umbral interior rara vez comienza con una escena grandiosa. La mayoría de las veces empieza con un gesto mínimo que rompe una repetición antigua. Una verdad dicha por fin en voz alta. Un límite trazado donde antes había sumisión. Una elección modesta que, sin embargo, contradice años de obediencia interna. Un movimiento casi invisible desde fuera, pero inmenso para quien lo realiza. Porque en ese acto no solo cambia una conducta, cambia la relación entre la conciencia y la vida. Cambia la disposición a ser fiel a lo que ha sido visto. Cambia la manera en que la persona se sitúa frente a su propia verdad. Y cuando eso ocurre, aunque sea en una escala pequeña, la transformación deja de ser promesa y empieza a volverse destino elegido. No el destino ciego del que hablaba Jung cuando lo inconsciente gobierna sin ser reconocido, sino una dirección asumida con más lucidez, más honestidad y más presencia. A partir de ahí, el problema ya no será únicamente el miedo ante lo irrepetible, sino otra trampa todavía más sutil, la tentación de buscar sin cesar nuevas respuestas para evitar vivir la verdad que ya ha sido revelada. Y es aquí donde todo se vuelve más simple, y al mismo tiempo más exigente. Porque después de tantas ideas, de tantas imágenes, de tantas comprensiones que han ido apareciendo poco a poco, queda una verdad silenciosa que no necesita adornos. No todo en la vida necesita ser resuelto, pero todo lo que ha sido visto exige, de alguna forma, ser vivido. No como una obligación pesada, sino como una coherencia interna que ya no puede ser ignorada sin un costo. Muchos creen que el cambio ocurre en grandes momentos, en decisiones radicales, en giros visibles que transforman todo de una vez. Pero la realidad suele ser distinta. Lo que realmente modifica una vida casi siempre empieza en lo invisible, en elecciones pequeñas que no llaman la atención de nadie, pero que alteran profundamente la relación que una persona tiene consigo misma. Es en esos gestos discretos donde la conciencia comienza a ocupar un lugar más firme. Carl Jung entendía que estos momentos no aparecen por casualidad. Llegan cuando algo dentro de nosotros está preparado para reconocerlos. No antes. No después. Exactamente en el punto donde una parte del alma está lista para dejar de repetir y comenzar a integrar. Y cuando eso ocurre, no es necesario entenderlo todo de inmediato. No es necesario tener un plan perfecto. A veces basta con no traicionarlo. Porque lo más fácil no es ignorar lo que no se ha visto. Lo más fácil es ignorar lo que ya ha sido revelado. Volver a lo automático. Distraerse. Convencerse de que no era tan importante. Decir que ya pasará. Pero en el fondo, algo sabe. Algo recuerda. Algo ha cambiado, aunque no tenga todavía una forma clara. Y tal vez este video no llegó a ti para darte respuestas definitivas. Tal vez llegó como esos momentos de los que hemos hablado. Como un punto breve, pero suficiente. Suficiente para detenerte. Suficiente para hacerte sentir que algo dentro de ti se movió. Suficiente para recordarte que hay partes de ti que ya no quieren seguir dormidas. Si eso ocurrió, aunque haya sido por un segundo, entonces esto ya cumplió su propósito. Porque no se trata de acumular ideas. Se trata de reconocer lo que ya ha comenzado en tu interior. Y desde ahí, avanzar, aunque sea de forma mínima, pero honesta. Ahora quiero dejarte algo muy simple. Si en algún momento de tu vida has sentido ese instante, ese momento breve que cambió tu forma de ver las cosas, aunque nadie más lo haya notado, escríbelo en los comentarios. No tiene que ser largo. A veces una sola frase contiene más verdad que una historia entera. Y si este contenido ha resonado contigo, suscríbete al canal y deja tu like. Eso permite que este tipo de mensajes llegue a otras personas que, tal vez, están exactamente en ese mismo punto en el que tú estuviste. Porque a veces, una sola señal puede cambiar el rumbo de toda una vida.